Buenos días a las auditoras y auditores de Radio Alegría de Lolol. Hoy día estamos en un nuevo programa para conversar sobre un tema que es muy importante para los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de sus derechos. Me acompaña en este programa Pedro Pablo Valenzuela. Él es dirigente sindical de TOTUS en San Fernando y con él vamos a conversar sobre la realidad de los trabajadores hoy día en la sexta región y en particular, en este caso, los trabajadores de TOTUS. Muy buenos días, como les dijo ya acá Rubén, soy Pedro Valenzuela y soy en este caso el secretario del sindicato número 2, TOTUS San Fernando. Bueno, Pedro Pablo, bajo tu experiencia y tu realidad, ¿cómo estás percibiendo hoy día la situación de los trabajadores? Bueno, hoy día la intención laboral en tanto empresa es casi nula, o sea, es ganancia y en este caso ganancia empresarial y menos ganancia personal. ¿Por qué? Porque a ellos solamente como te digo, le cuentan los números nomás. Nada más que es algo como un monopolio prácticamente tomado. Es decir, hoy día existe la tendencia de los empresarios en las negociaciones colectivas con los trabajadores a imponer sus términos, ¿cierto? Así es. Claro, solamente ahora ellos trabajan prácticamente con un staff de abogados que están predestinados a ganar las negociaciones colectivas. En el sentido de que no le importa si el sindicato, los socios del sindicato o así el sindicato en sí se vaya a una huelga. No le interesa perder un día de trabajo entero de un trabajador si después lo van a recuperar compensando con las alzas de precio o en el mismo caso despidiendo en este caso a los trabajadores. Les habla Rubén Andino, candidato a diputado por el distrito 16 de Colchagua, Cardenal Caro y Cachapoal Sur. Estamos en Radio Alegría de Lolol conversando con nuestro amigo, el dirigente sindical de San Fernando, Pedro Pablo Valenzuela. Tengo una pregunta que aqueja yo creo que a la vasta mayoría de los trabajadores, no a nivel local, sino que a nivel nacional. ¿Qué pretendes tú, Rubén, en este caso como candidato a diputado, saber que la mayor parte o la mayor riqueza de Chile está siendo explotada por ocho familias a nivel nacional? Bueno, ese es uno de los problemas. Tú acabas de plantear algunas circunstancias y problemas que se presentan por cierta imposición, incluso hasta podríamos hablar hasta de prepotencia empresarial, en el sentido de imponer sus términos sin diálogo en las negociaciones colectivas con los trabajadores. Esa situación ocurre porque hay una gran concentración de poder en Chile y hay grandes empresarios. Los empresarios tienen un poder muy superior al de los trabajadores y tenemos serias deficiencias en la legislación laboral. Y no solo con eso, la legislación laboral, la escasa legislación laboral que existe, no se está respetando. Y entonces, además de las debilidades de la legislación, tenemos que las debilidades del Estado para hacer cumplir la ley a través de la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo y también la debilidad de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Claro, hablando de los sindicatos, yo también quería hacerte un hincapié ahí porque Chile es un país muy subdesarrollado sindicalmente, porque la masa laboral está en sindicatos es el 9% a nivel nacional, o sea, la nada misma, no pertenecemos ni siquiera a un grupo minoritario donde podemos exponer nuestras quejas de forma tangible, de forma soberbia hacia el empresario.
Sí, bueno, acabas de poner un tema muy importante, sobre todo en comunas como Lolol o Paredones o todas las comunas de la costa, Pichilemu, también Pumanque, donde existen muy pocos trabajadores organizados en sindicatos. La gran mayoría de los trabajadores realiza labores en empresas forestales o también en plantaciones de frutales, como temporero, haciendo tareas del campo, y estas actividades normalmente las hacen los trabajadores a veces sin contrato, con jornadas muy largas, sin que se puedan explicitar sus derechos y por lo tanto en condiciones muy precarias. ¿Cuál es tu experiencia y cuáles son las sugerencias que darías tú a los trabajadores hoy día que están viviendo esta situación como temporeros o temporeras? Bueno, en este caso proporcionaría la forma de aplicar, no sé, estudios de organización sindical, de realización gremial. ¿Por qué? Porque sería la única forma que tiene el trabajador para defenderse. Hay tantas leyes que la gente, en este caso el trabajador común, no conoce. Como candidato a diputado por el distrito 16, Rubén Andino, uno de los temas que me parecen prioritarios de enfrentar en el próximo periodo parlamentario, una vez que sea electo, y si soy electo y si la ciudadanía confía en mí, es fortalecer los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y en particular los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, que hoy día viven situaciones de precariedad laboral. Hoy es cierto que debido a un cierto déficit de mano de obra, a veces los trabajadores tienen, podríamos decir, considerando el conjunto de la realidad laboral del país, a veces logran hacer un salario más o menos bueno, digamos, y con lo cual, por lo menos algunos meses del año, logran sustentar a sus familias y ganan a veces hasta 40, 50 mil pesos diarios, digamos, haciendo, por cierto, jornadas muy largas. Pero esa realidad es una realidad bastante precaria, porque en cualquier momento pueden ocurrir circunstancias que bajen esos salarios, ¿ya? De hecho, es algo que empieza a ocurrir, digamos, porque muchos trabajadores que han sido desplazados desde los centros urbanos, de las ciudades, o a veces algunos emigrantes, han venido en condiciones a veces más precarias y tienden a aceptar salarios más bajos. Entonces, precisamente por eso es que yo creo que nosotros tenemos que postular un fortalecimiento de los derechos de los trabajadores del campo, ¿ya? Y que se fiscalice el cumplimiento de jornadas laborales, el cumplimiento de los mínimos derechos. Por ejemplo, si hoy día en el campo un trabajador que no tiene contrato se accidenta, no está cubierto, no lo cubre ninguna mutual. Sobre eso, me gustaría que opinara. Bueno, en este caso, como decía, hay muchas déficit en lo que es el trabajo, en este caso de migrante. Mucha gente llega buscando trabajo sabiendo que el sector así es agrícola. La mayor parte se lleva en lo que es verano. Entonces se ve también mucho abuso por parte de los trabajadores, o sea, en este caso los empleadores, hacia los inmigrantes, en este caso que llegan acá buscando un mejor vivir, se puede decir. Pero aún así abusan mucho de la mano de obra que ellos ponen porque es muy barata, y también abusamos nosotros como personas de su buena disposición.
Sí, hay que pensar que son personas que están llegando al país y que han llegado en condiciones a veces muy deterioradas de sus condiciones de vida, con dificultades, sin poder tener un respaldo de familiar, llegan solos, les cuesta encontrar a veces arriendo. Entonces, ante esas situaciones desesperadas y la falta de regulación que hoy día existe, buscan trabajo en condiciones muy deficientes para ellos y para su interés. Como parlamentario, mi compromiso es enfrentar estos temas, enfrentar el tema de los trabajadores del campo y también buscar nuevas formas de regulación para los trabajadores emigrantes, de tal manera que los intereses de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores, tanto estos trabajadores emigrantes como los trabajadores que han estado siempre trabajando en el campo, no se resientan y se fortalezcan los derechos laborales. También creo que es fundamental fortalecer el sindicalismo. Tal como tú has planteado, hoy día solo el 9% de la masa laboral del país se encuentra sindicalizada, y esto es muy bajo los estándares mundiales, sobre todo en los países desarrollados, e incluso en países que tienen el mismo nivel de desarrollo, tienen sindicatos mucho más fuertes que los nuestros. ¿Cómo podríamos enfrentar esto? Sería una buena forma de presión, tratar de regular ya la regulada reforma laboral. Aplica muy penosamente lo que es el trabajo temporal. ¿Por qué? Porque no deja en forma organizar al temporero, no deja dialogar al temporero con su empleador, y así no deja un sinfín de cosas como el regulamiento a las horas, al salario, en este caso a la mutualidad en caso de que sufran algún accidente. No regula la instancia de tiempo estimado de descanso. Entonces es como muy cerrada, aparte que también, seamos sinceros, fue creada por una persona que no tiene problema de trabajo. O sea, es fácilmente crear una ley para alguien que prácticamente no le ha trabajado un día a nadie. Mira, a propósito de las cosas que estamos conversando, hoy día hay un tema que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores en sus espacios de trabajo. Bueno, en el campo, los trabajadores, todas las faenas agrícolas actuales, que son una agricultura industrializada, están expuestos a pesticidas, están expuestos a agroquímicos, están expuestos a una serie de sustancias que a veces en no muy largo espacio de tiempo les causan problemas de salud. Bueno, hoy día tenemos el caso que en esta región los índices de cáncer han aumentado explosivamente, y también algunas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, o también como la enfermedad de Parkinson. Hay muchos nacimientos con malformaciones, y todo eso en alguna medida deriva o tiene alguna relación con el uso de estos agroquímicos. Esa situación se agrava porque los trabajadores no tienen la posibilidad de actuar colectivamente para defender sus derechos. Me gustaría que nos dieras algunas referencias de cómo los trabajadores se pueden organizar de acuerdo a tu visión y a lo que ustedes en San Fernando a través del sindicato TOTUS han experimentado. Bueno, lo que hemos nosotros logrado con la Inspección del Trabajo, gracias a cursos, a capacitaciones que hemos realizado, tener la experiencia de conocer las leyes a fondo. A lo que voy yo, o sea, es
no es necesario estar trabajando para pertenecer a un sindicato. Se puede realizar y organizar un sindicato de forma temporal. ¿Para qué? Para que en ese momento el trabajador, el temporero, tenga los mismos beneficios que un trabajador que tiene en la ciudad, o sea, empresarial o de forma constante. ¿Por qué? También pueden llegar a hacer negociaciones colectivas, realización de acuerdos laborales como los tiempos de descanso, como te decía anteriormente, la regularización de salario diario y todo lo que conlleva hacer el trabajo comúnmente en una empresa normal. O una faena. O una faena común y corriente. O sea, no es necesario estar trabajando todo el año para realizar una organización gremial, sino que se puede realizar temporalmente también. Bueno, estamos conversando con Pedro Pablo Valenzuela, dirigente secretario de uno de los sindicatos de TOTUS en San Fernando. Les habla Rubén Andino, candidato a diputado por el distrito 16 de Colchagua, Cardenal Caro y Cachapoal Sur. En este programa estamos conversando sobre los derechos laborales de los trabajadores y sobre la conveniencia de que los trabajadores estén organizados en beneficio de propio, de sus familias y también de su salud laboral. Porque muchas veces nos exponemos a situaciones de riesgo y precisamente por no estar contratados o por no estar sindicalizados y organizados, nos ocurren situaciones que finalmente nos llevan a veces incluso a la ruina. O sea, si un trabajador se enferma en condiciones estando organizado a través de un sindicato o teniendo un contrato laboral, un contrato de trabajo, la situación es muy distinta que si ese trabajador se accidenta o se enferma si no tiene ninguna ley laboral que lo favorezca. No sé, ese por lo menos es lo que a mí me parece. No sé a ti, Pedro Pablo. Sí, como te decía anteriormente, la reforma laboral ha sido como la piedra en el zapato para toda organización, pero eso no quiere decir que se pueda realizar o hacer una organización. También está, para llegar más a hondo, está dentro de nuestra Constitución, poder negociar y organizarnos. O sea, no tenemos por dónde perder. Pedro Pablo, ¿la reforma laboral te parece un paso adelante o un paso atrás? En este caso sería un paso atrás en lo que es organización sindical, porque cierra mucho los espacios. Bueno, son experiencias que nos van dando un camino. Es necesario seguir reformando la legislación laboral. Al menos ese es mi punto de vista como candidato a diputado, y creo que cuando esté en el Congreso, uno de los puntos que van a formar parte de mi agenda va a ser el tema del trabajo, ¿no? Y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, especialmente en el campo, porque sé que en el distrito 16 la gran masa de trabajadores tiene alguna relación con labores agrícolas, ya sea en los packing, ya sea en los campos, en los cultivos, en las plantaciones de frutales o en las plantaciones forestales. Por lo tanto, esta es una situación que merece ser tocada, analizada y a fondo, precisamente para que la legislación laboral se respete y mejorar esa legislación laboral que sabemos que también es muy débil. Pedro Pablo, ha sido para mí un gusto conversar contigo, un agrado, y además ha sido muy aportador tu visión y tu experiencia como dirigente sindical respecto al tema laboral. ¿Qué le dirías como despedida a las auditoras y auditores de Radio Alegría? Bueno, como trabajador me dirijo a otros trabajadores que están escuchando, que no tengan miedo, que se organicen y que luchen por sus derechos, porque lastimosamente se pierden en el espacio y así, en este caso, el jefe o en este caso el dueño de faena queda como rey y él va siempre a ganar y no va a perder nunca. Así que organícense y peleen por los derechos que les corresponden como trabajador.
Agradeciendo la atención de ustedes, se despide Rubén Andino, candidato a diputado por el distrito 16 de Colchagua, Cardenal Caro y Cachapoal, en la zona sur de Cachapoal, 4 comunas de Cachapoal que también forman parte de este distrito. Quiero recordar que voy como candidato en el Frente Amplio y que mi candidata presidencial es Beatriz Sánchez. Tanto Andino como Sánchez formamos parte de un bloque, de un nuevo bloque político que pretende hacer cambios en el país. En cuanto a mí, tienen que recordar que mi número en la papeleta electoral va a ser el G52. Hasta la próxima semana, me despido y espero que ustedes estén muy bien y que les vaya muy bien, especialmente haya sido de su interés este programa. Chao y nos vemos el próximo miércoles.